Los mitos de Escorpión. Escorpión es un signo intenso, profundamente emocional y pasional, que lleva a sus nativos o a quienes tienen este signo destacado a ser posesivos y celosos en sus afectos y a destruir todo lo que no sirve o no es perfectamente claro y honesto en sus relaciones. En Escorpión siempre hay una tremenda fuerza e intensidad psíquica, con tendencia a la obsesión, al dolor secreto y a la lucha con el instinto. El tiempo de Escorpión es un tiempo de destrucción y muerte para que más adelante pueda surgir la vida. Los mitos relacionados con este signo nos hablan del poder y la estrategia del héroe para vencer al monstruo escondido y a la necesidad de entrar en su infierno personal para salir libre y renovado. Las leyendas de la lucha del hombre con el dragón son un claro ejemplo. Escorpión es un signo de agua, el central o fijo del otoño, cuando la vegetación muere y la tierra se pudre. El agua de Escorpión es la de los pantanos, el agua estancada de donde surge la vida de la muerte, el caldo de cultivo que en su descomposición origina nuevamente la vida. En Escorpión las emociones son extremas y contradictorias. Es el instinto con toda su crudeza. Ya no buscamos armonía como en Libra. Aquí nos la jugamos y miramos en el espejo lo más oscuro que podemos reflejar, las emociones negativas, el odio, los celos y la envidia con todo su potencial de fuerza destructiva. No es extraño que los mitos nos hablen de monstruos horribles que nacen de esas emociones que tanto nos avergüenzan y guardamos en secreto. Escorpión es el lugar oscuro de cada uno, donde morimos y renacemos si somos capaces de enfrentarnos con esos personajes tan destructivos que hemos generado a raíz de nuestro dolor y solemos proyectar en los demás. Perseo y Medusa. Uno de los mitos más relevantes es la lucha de Perseo contra Medusa, liberando a su madre Dánae del tirano Polidectes. Medusa es una de las 3 gorgonas, monstruos parecidos a dragones alados con formas femeninas que tenían la cabeza erizada de serpientes, además de tener el cuello protegido por escamas de dragón, manos de bronce y alas de oro, con lo que podían volar, y de las 3 solo Medusa era mortal. Las gorgonas vivían en los pantanos, y uno de sus mortíferos potenciales era petrificar con la mirada. La leyenda de Medusa es de origen preolímpico, ya que la gorgona es una de las divinidades primordiales, que fue víctima de una horrible metamorfosis. Se cuenta que Medusa era una preciosa doncella que rivalizaba con Atenea, especialmente por la hermosura de sus cabellos, y la diosa la castigó transformando sus cabellos en serpientes, y su cuerpo fue maldecido por el hecho de que Poseidón la había violado en un templo de Atenea, cosa que se consideraba un sacrilegio. Perseo, el héroe de este mito, figura entre los antepasados directos de Hércules, y es hijo de Zeus y Dánae, que era la única hija de Acricio, rey de Argos. Acricio, preocupado por no tener hijos varones que le pudieran suceder en el trono, fue a Delfos a consultar al oráculo, el cual, además de confirmar sus temores, le advirtió que su hija tendría un hijo varón que le causaría la muerte. Acricio, desesperado, encerró a su hija en una torre de bronce, cuyo techo estaba abierto al cielo, con lo que Zeus, enamorado de la bella Dánae, la sedujo en forma de lluvia de oro. Antiguamente se invocaba este relato para simbolizar que el dinero y el oro tienen el poder de abrir los corazones más cerrados. Dánae dio a luz a Perseo, y cuando Acricio se enteró de que Dánae había tenido un hijo, hizo construir un cofre de madera, parecido a un ataúd, y lanzó a Dánae y a Perseo dentro de él al mar. El cofre a la deriva llegó a la isla de Céfiros, donde un pescador los acogió. Dánae y Perseo vivieron tranquilos con la familia del pescador Dictys, que no era otro que el hermano del rey de la isla, el tirano Polidectes, que le había desposeído del trono. Cuando Perseo era ya adulto, Polidectes se enamoró de Dánae y quería deshacerse de Perseo, y en un banquete que ofreció a todos sus amigos invitó también a Perseo, el cual alardeó de su fuerza diciendo que si era preciso él traería la cabeza de la gorgona, con lo que el tirano instó al joven a que lo hiciera, creyendo que Perseo perecería en el intento, amenazándolo además de que si no lo hacía se apoderaría de su madre por la fuerza.
Perseo evidentemente se dispuso a hacerlo, y los mismos dioses horrorizados decidieron ayudarle. Hermes se le apareció y además de indicarle el camino que le conducía a Medusa, le dio una espada invencible, y a Atenea le dio también un escudo de bronce bruñido, a través del cual podía ver reflejado al monstruo. Perseo se dirigió donde le indicó Hermes, y encontró a las grallas, que eran las únicas que sabían el camino secreto para encontrar a la Gorgona. Las grallas eran 3 ancianas que veían a través de un solo ojo, y Perseo, ayudado por Hermes, pensó una estrategia para que las ancianas tuvieran que indicarle el camino. En un momento de descuido les quitó el ojo, y no se lo devolvió hasta que le dijeran el lugar donde se encontraban las gorgonas. Perseo, en su camino hacia Medusa, encontró a las ninfas, que le dieron unas sandalias aladas y un zurrón mágico, así como el casco de Hades, que tenía la propiedad de volver invisible al que lo llevaba. Perseo se dirigió al lugar indicado pasando por un montón de situaciones que pudo evitar con los poderes que tenía. Atravesó el río Océano, el sombrío país de los cimerios, y llegó al país de los hiperbóreos, una tierra en la que la gente vivía feliz en una perpetua orgía, hasta que finalmente llegó a la morada de las gorgonas. Las vio a través del escudo de Atenea y esperó a que estuvieran dormidas. Perseo le cortó la cabeza a Medusa con la espada de Hermes, y del cuello cortado surgieron un caballo alado, Pegaso, que voló al Olimpo, dándole a Zeus el rayo, y un gigante llamado Crisaor, que nació blandiendo una espada de oro. Los dos eran hijos de Poseidón y Medusa, aún no nacidos. Perseo entonces, con las sandalias aladas, se alejó de aquel horrible lugar, llevándose la cabeza de Medusa en el zurrón mágico. Las otras gorgonas oyeron el ruido y se despertaron, pero Perseo desapareció con el casco de Hades que le hacía invisible. Atenea utilizó más tarde la cabeza de Medusa en su escudo para petrificar a sus enemigos. Además, la sangre de la gorgona que Perseo recogió tenía propiedades mágicas. La que había brotado de la vena izquierda era un veneno mortal, y la de la derecha resucitaba a los muertos, y fue utilizada por Esculapio, el médico, con fines curativos. La cabeza de Medusa tenía además otras propiedades, como la de que al mostrar un solo rizo de sus cabellos, hacía huir a cualquier ejército por poderoso que fuera. En su viaje de vuelta, Perseo pasó por Etiopía, donde tuvo también ocasión de salvar a Andrómeda, que estaba atada a una roca a punto de ser ofrecida en sacrificio a una monstruosa serpiente. La joven estaba pagando los errores de su madre Casiopea, y Perseo, al verla, se enamoró de ella y prometió a su padre Cefeo que la liberaría y se la daba como esposa. Perseo, con sus armas mágicas, pudo matar a la serpiente y petrificó con la cabeza de Medusa a los que querían evitarlo, y se llevó a Andrómeda, casándose con ella. Perseo llegó finalmente a su casa y le mostró la cabeza de Medusa a Polidectes, cosa que lo convirtió en piedra, restableciendo el orden perdido en la isla. Perseo devolvió sus armas a los que le habían ayudado y volvió a Argos. Finalmente el oráculo se cumplió al ir Perseo a competir en el lanzamiento de disco, y este se desvió matando a su abuelo Acricio. En este mito tan lleno de detalles, nos encontramos con símbolos que reflejan la complejidad emocional de Escorpión. Como la mayoría de héroes, Perseo es desposeído de su origen. Es común en la mitología este rechazo de la propia familia, como si para llevar a cabo el trabajo esencial no valen apoyos familiares. En otras tradiciones esto es evidenciado como el borrar la historia personal, aunque Perseo tiene ayuda de lo divino. El ser hijo del mismo Zeus no es una casualidad. El mito aquí nos da pruebas evidentes de que nuestra parte divina siempre nos ayuda y protege. Perseo, de una forma casi inconsciente y con cierta arrogancia, libera a su madre Dánae del tirano, así como a Andrómeda de su madre Casiopea. Aquí volvemos a encontrarnos con el poder de lo femenino como en el signo de Cáncer, pero de una forma más compleja. Perseo se encuentra con personajes contradictorios, Dánae y Casiopea como dos símbolos maternos antagónicos, y a Andrómeda y la misma Medusa como dos poderes femeninos opuestos, lo claro y lo oscuro, lo amoroso y lo odioso, sin olvidarnos de las 3 grallas y las 3 gorgonas, las que saben el camino secreto y las que destruyen. Medusa, por otro lado, aunque es terriblemente destructiva, es un personaje víctima de su competencia con Atenea y paga un precio muy caro por ser seducida por Poseidón, entrando en el lado oscuro
cuando ella inicialmente era una ingenua doncella. ¿Cuántas veces vemos que el odio, el resentimiento, los celos y las envidias nos llevan a sacar de nosotros lo más terrible, que paraliza y a veces destruye a otros, cuando inicialmente éramos ingenuos y sensibles como niños? Escorpión se debate en su vida con esta tremenda variedad de arquetipos femeninos, vividos ya sea interior como exteriormente, luchando con su propio instinto autodestructivo, odioso, manipulador y posesivo, para llegar a la comprensión de su capacidad creativa y amorosa. En Escorpión la ayuda de lo divino se vive como una gran fuerza mental. No olvidemos que tanto Hermes como Atenea son dioses fuertemente mentales. En este signo hay una gran capacidad de estrategia y percepción, ya que el trabajo aquí no es simple ni evidente. Es necesario en Escorpión ver el propio monstruo reflejado, ya que la visión directa es paralizante. En Libra uno elige al compañero, y aquí el compañero se vuelve destructivo y odioso, pero no es otra cosa que el propio poder destructivo el que se ve en el otro. Es solamente a través del odio externo, que no es otra cosa que el reflejo del odio interno, que uno puede sanar. Esto se puede vivir de muchas formas, ya sea a través del compañero elegido o de cualquier otra experiencia, pero lo importante es entender que lo odiado, lo rechazado, es parte de uno mismo, de la fuerza del propio deseo, de la propia compulsividad, y que el monstruo es solamente el instrumento para tomar conciencia de ello. Escorpión vive este viaje como una continua búsqueda, en la que se encuentra con personajes diversos, como Perseo en su camino hacia lo oscuro, personajes que tienen secretos como las grallas, y otros afincados en perspectivas más hedonistas como los hiperbóreos. En Escorpión uno puede quedarse en la visión parcial y secreta de las cosas, o en el puro disfrute del mundo orgiástico, pero lo importante es seguir el camino interior que lleva a la destrucción del propio monstruo. En este signo todo es a vida o muerte, y es por ello que se vive intensamente tanto la atracción como el rechazo. La sexualidad, entendida como este punto de intensidad emocional, y la fuerza del deseo son las experiencias básicas, y es con ello que se debe encontrar el tesoro interior. Otro aspecto que se hace evidente en este mito es el del oro, símbolo del dinero y también del orgullo y del poder. Y así vemos cómo Perseo nace de ese orgullo, de esa avidez de deseo. También expresa lo mismo cuando se pavonea delante de Polidectes, y esto nos hace pensar en la fuerza destructiva que tienen esas emociones y cómo nos llevan a empresas realmente terribles. Polidectes es un personaje relevante también en este mito, ya que la tiranía se ve en el inicio de este relato, y solo es después cuando Perseo expresa su orgullo que sale a la luz y él puede verla. Escorpión suele no ser consciente del propio poder destructivo, y solo es a través de las intensas experiencias vividas que lo hace consciente. Hércules y la Hidra. Otro mito importante en Escorpión es el octavo trabajo de Hércules, en el que el héroe debe vencer a la Hidra, monstruo de 7 cabezas que vivía en el pantano de Lerna. Cada vez que se cercenaba una, otras 2 crecían en su lugar, y una de las cabezas era inmortal. Hércules tiene también la ayuda de un maestro que le dice que se acuerde de la frase: ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo, ganamos renunciando. Al llegar al pantano, Hércules lleva una espada mágica y una antorcha, y al acordarse de las palabras del maestro, se arrodilla y puede sacar a la hidra del pantano, con lo que ésta se debilita al ver la luz, y seguidamente corta las cabezas y las cauteriza con el fuego, enterrando la inmortal debajo de una gran roca. Este mito tiene sus mismos componentes del anterior, con símbolos diferentes, ya que es preciso la estrategia de sacar el monstruo a la luz y el cauterizar las cabezas para llevar a cabo la empresa. Es clara en Escorpión esta necesidad de sacar a la luz, pasar a la conciencia todo lo oscuro para que pierda su fuerza destructiva, para acabar con lo que se reproduce instintivamente, lo neurótico. Lo patológico es necesario quemarlo en el fuego de la conciencia. En Escorpión vemos siempre esta capacidad intuitiva representada por el maestro de conectarse con los dos lados, la claridad y la oscuridad. El mito de Fedra. En esta leyenda podemos ver el aspecto vengativo de la pasión desatada, que es una de las emociones con las que Escorpión tiene que moverse.
Fedra es la hermana de Ariadna, el personaje que había ayudado a Teseo a salir del laberinto, como veíamos en Tauro. Teseo se casa primero con Antíope, con la que tiene un hijo, Hipólito, y a la muerte de ella se casa con Fedra. Fedra tuvo 2 hijos con Teseo, pero estaba enamorada de Hipólito, el cual dedicaba su tiempo a Artemisa cazando en las montañas. El joven detestaba a las mujeres, y como no quiso acceder a las demandas sexuales de Fedra, ésta se suicidó, acusando a Hipólito de haberla violado. Hipólito fue desterrado y murió desgraciadamente. Aquí vemos el poder del odio que llega incluso a la propia destrucción. Es la pasión desatada y agresiva del suicida que le lleva hasta el límite cuando no consigue lo deseado. Este mito tiene otras versiones parecidas en la mitología romana, en el personaje de Lucrecia, y en la egipcia, en la mujer de Anubis, que quiere seducir a Bata. El mito de Plutón. El personaje de Hades, Plutón, dios del mundo de los muertos, regente de este signo, sería aquí el dueño y señor con el que uno tiene que vérselas. Acceder al mundo de Hades es difícil. En este reino viven las Erinias, las diosas de la venganza. Debe beberse en la fuente Lete, el olvido. Debe cruzarse el río Aqueronte, el río de la aflicción, que se une al río Cósito, el río de los lamentos. El barquero Caronte recibe las almas de los muertos que deben darle una moneda, el óbolo, para cruzar la laguna Estigia, y las lleva al Tártaro, lugar custodiado por el can Cerbero, un perro con 3 cabezas, donde los jueces pronuncian la sentencia. Otros personajes que habitaban el Tártaro son Hipnos, el sueño, y su hermano Tánatos, la muerte, subiendo a ver a los hombres en el momento preciso. Todas estas palabras suenan profundamente después de la descripción del trabajo escorpiónico, en el que uno debe encararse con la propia muerte, el propio monstruo, para encontrar la vida. Después del deceso al inframundo, Escorpión es tremendamente creativo, como el ave fénix que renace de sus cenizas, encontrando así su parte inmortal, y como el caballo alado Pegaso, que surge de la gorgona, y a la vez es la que le da el rayo a Zeus, es decir, el poder y la claridad. El escorpión es un animal destructivo y autodestructivo, pero solamente si es atacado. En este signo, la naturaleza es venenosa y mortal, si uno se siente amenazado, y el rencor y la crueldad son expresiones naturales ante el engaño y la falsedad, pero solo a través de ellas se puede llegar a la honestidad. Escorpión tiene pues el destino simbólico de enfrentarse con el propio monstruo, con la propia capacidad destructiva que surge cuando uno es dañado. De cada uno depende ser hábil y utilizar su estrategia o quedarse petrificado.